Era la noche más fría del año. El termómetro marcaba unos brutales 18 de Xi, y todas las criaturas sensatas se habían refugiado. Pero una perra madre, desesperada por proteger a sus crías, hizo algo extraordinario. Condujo a sus 3 cachorros temblando directamente a la puerta de la casa de un extraño. ¿Qué la llevó a arriesgarse a encontrarse con humanos en una oscuridad tan gélida? ¿Y cómo respondió el desprevenido dueño de la casa? Su decisión determinó el destino de una frágil familia y provocó una ola de compasión en medio de un invierno implacable. En medio de un invierno despiadado, el paisaje estaba cubierto por un grueso manto de nieve. Cada copo brillaba bajo el resplandor de una luna menguante. Vientos amargos aullaban a través de los árboles esqueléticos y el silencio de la noche solo se rompía con el crujido de las patas contra el suelo helado. En medio de esta desolación surgió una figura solitaria, una perra madre con ojos llenos de determinación y dolor. Su pelaje, que antes era un testimonio vibrante de vida y resistencia, ahora estaba cubierto de escarcha, y su aliento, visible en el aire helado, hablaba de una urgencia implacable. Con cada paso, se abría camino por el terreno traicionero, guiada por sus instintos a través de los remolinos de nieve. Los cachorros, acurrucados contra ella, temblaban no solo por el frío cortante, sino por el miedo abrumador a lo desconocido. Sus diminutos cuerpos temblaban mientras seguían a su madre, confiando en ella implícitamente, a pesar del peligro que les esperaba. En sus ojos ardía una férrea determinación. Este viaje no se trataba solo de sobrevivir, sino de ofrecer a su descendencia un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Más adelante, el cálido y acogedor resplandor de una modesta casa salpicaba la oscura noche invernal. La suave luz que se derramaba por las ventanas prometía refugio y consuelo, un marcado contraste con el amargo mundo exterior. Impulsada por el instinto maternal y una voluntad inquebrantable de proteger, la perra madre siguió adelante, dejando huellas fugaces en la nieve profunda con sus patas. Cada paso cauteloso era un desafío desafiante al frío implacable, un testimonio del poder del amor en su forma más pura. Cuando llegó a la puerta de la casa del extraño, la escena era digna de una película. Una familia pequeña y frágil desafiando los elementos, unida por un vínculo que trascendía el idioma y las circunstancias. El escenario estaba listo para un encuentro que pondría a prueba los corazones, rompería los prejuicios y, en última instancia, revelaría el poder transformador de la compasión en un mundo que a veces parece desprovisto de calidez. El crudo invierno había transformado el mundo en un páramo helado, donde cada respiración era visible y cada paso una batalla contra la furia de la naturaleza. En un pequeño y aislado pueblo a las afueras de un valle cubierto de nieve, el implacable frío de 18 degrees había obligado a casi todos los seres vivos a esconderse. En medio de este paisaje brutal, la difícil situación de una perra madre y sus 3 pequeños cachorros se desarrolló como una súplica desesperada por sobrevivir. En la luz tenue del atardecer, mientras los últimos rayos del sol luchaban por calentar el suelo helado, una madre perra desaliñada, pero decidida, emergió de las sombras. Su pelaje, que antes era un cálido tapiz de marrones y dorados, ahora estaba cubierto de escarcha y espolvoreado de hielo. Cada músculo de su esbelto cuerpo se tensó con urgencia mientras se abría paso por las resbaladizas aceras y los campos yermos. La guiaba un propósito singular: salvar a sus cachorros del frío glacial que amenazaba con acabar con sus frágiles vidas. Acurrucados contra su cuerpo, los 3 cachorros, apenas más que unos bultos temblorosos de pelo, temblaban sin control. Sus ojos, muy abiertos por el miedo y la incertidumbre, se abrían de par en par ante cualquier sonido inesperado. El lejano aullido del viento, el crujido de una rama helada y el ocasional crujido del hielo que se rompía bajo sus pies. La madre, instintivamente protectora, los empujaba hacia adelante con una suave urgencia, mientras sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte en busca de cualquier señal de refugio. Después de lo que pareció una eternidad de vagar por la desolación, la familia divisó un resplandor acogedor en la distancia.
una casa modesta con ventanas cálidamente iluminadas que prometía refugio de la furiosa tormenta. La casa, modesta y sin pretensiones, se erguía como un faro de esperanza contra el blanco infinito de la nieve. Su exterior desgastado y su luz suave y acogedora contrastaban con los duros elementos del exterior. A medida que la perra madre se acercaba, el peso de su decisión la presionaba. Cada instinto le decía que la seguridad de lo desconocido era un riesgo, pero la amenaza de morir congelada era mucho mayor. Se detuvo al borde de un banco de nieve, con el aliento empañado en el aire, mientras consideraba su próximo movimiento. Dentro de la casa, las voces murmuraban en voz baja, voces de personas que realizaban sus rutinas nocturnas, ajenas a la silenciosa lucha que se desarrollaba fuera de su puerta. Dentro de esa cálida morada vivía Michael, un artista solitario conocido en la ciudad por su vida tranquila y solitaria, y su profunda empatía por todos los seres vivos. Michael había pasado muchas noches frías pintando paisajes invernales desde la comodidad de su desordenado estudio, con el corazón a menudo dolorido por el sufrimiento invisible del mundo más allá de sus ventanas. Esa noche, mientras tomaba un sorbo de té y contemplaba el remolino de nieve, un leve sonido en su puerta le hizo detenerse. Había algo inusual en el rítmico crujido de las patas sobre la nieve, algo que despertó un recuerdo olvidado de compasión. Con pasos vacilantes, Michael abrió la puerta y se encontró con la imagen de la perra madre, parada tímidamente en el umbral de su puerta, con los ojos llenos de urgencia y súplica silenciosa. Detrás de ella, los 3 cachorros, temblando y vulnerables, se apretujaban en una búsqueda desesperada de calor. El impacto inicial de Michael dio paso a una abrumadora sensación de responsabilidad. Se arrodilló extendiendo una mano gentil, murmurando suavemente: «Está bien, entra, ahora estás a salvo». Su voz, tierna y tranquilizadora, rompió el aullido de la tormenta y el cauteloso silencio del perro. En el interior, el calor de la casa abrazó a la temblorosa familia. Michael fue rápidamente a buscar mantas y un cuenco de agua tibia, y los colocó suavemente cerca de la crepitante chimenea. La perra madre rodeaba protectora a sus cachorros, mientras estos se acurrucaban juntos, empezando a relajarse lentamente bajo el reconfortante resplandor de la seguridad. Las acciones de Michael hablaban de una profunda empatía tácita. No había elegido ser un héroe, pero cuando se enfrentó a la necesidad cruda y desesperada de otro, su corazón lo había impulsado a actuar. A medida que avanzaba la noche, Michael cuidó cuidadosamente de sus nuevos huéspedes. Observaba a la madre perra con tranquila admiración. A pesar de su evidente agotamiento, su determinación brillaba en cada uno de sus movimientos. Se preguntaba por el largo viaje que la había llevado hasta allí, por los sacrificios que había hecho, por los peligros que había afrontado, todo para asegurar un futuro a sus crías. En el suave murmullo del fuego y el ritmo constante de los latidos de su propio corazón, Michael se sintió atraído por su silenciosa narrativa de supervivencia y amor maternal. Afuera, el viento continuaba su implacable asalto al mundo, pero dentro del pequeño santuario del hogar de Michael, una frágil familia comenzaba a recomponerse. El impacto inicial del encuentro dio paso a tiernos momentos de conexión, un calor compartido, una comprensión mutua de la pérdida y la esperanza. Michael sabía que la noche estaba lejos de terminar y que le esperaban muchos desafíos, tanto a él como a la familia rescatada. Sin embargo, en ese momento, el simple acto de refugiar a un perro callejero en el frío se convirtió en un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en las condiciones más desoladoras, la compasión puede encender una chispa que desafía la oscuridad. Con los primeros indicios del amanecer asomándose por las ventanas llenas de escarcha, Michael se sentó en silencio junto al fuego, observando cómo la madre perra apoyaba su cabeza cansada y los cachorros, lentamente arrullados por el calor, comenzaban a dormir. Sintió un profundo sentido de propósito que se agitaba dentro de él, como si este encuentro inesperado fuera el comienzo de algo transformador. En un mundo donde todas las criaturas sensibles se habían refugiado del frío, un valiente acto de bondad
había creado una conexión que prometía cambiar vidas para siempre. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas cubiertas de escarcha, Michael se encontró en un tranquilo momento de reflexión. Los acontecimientos de la noche anterior, tan inesperados, tan crudos, seguían resonando en su mente. En el suave resplandor de la mañana, cada detalle de aquel fatídico encuentro con la perra madre y sus 3 cachorros temblorosos se grabó en su corazón. Se sentó junto al fuego que crepitaba suavemente, con una humeante taza de té calentándole las manos, y dejó que sus pensamientos vagaran de nuevo hacia el desesperado viaje que había llevado esas frágiles vidas hasta su puerta. El hogar de Michael, que en su día fue un santuario solitario para su arte e introspección, se estaba transformando poco a poco en un testimonio vivo de la compasión. Con los restos de la tormenta aún visibles en las huellas húmedas del suelo y el frío persistente en el aire, empezó a hacer balance de las tareas que tenía por delante. No se trataba solo de ofrecer un refugio temporal. Se dio cuenta, con un dolor agridulce, de que estos animales necesitaban cuidados adecuados para superar el trauma del duro invierno y su peligroso viaje. La madre perra, que instintivamente había llevado a sus cachorros a un lugar seguro, ahora descansaba en un rincón cerca de la chimenea. Aunque sus ojos estaban pesados por el cansancio, conservaban una alerta vigilancia. De vez en cuando daba un codazo a uno de sus cachorros, un pequeño bulto desnutrido, recordándole su presencia y animándolo a que se mantuviera cerca. Michael observó este intercambio silencioso con creciente empatía. Recordó sus propios momentos de aislamiento, los días en que se sentía invisible en un mundo bullicioso. En ese momento, la tranquila determinación del animal despertó algo en lo más profundo de su ser, una llamada a la acción que había reprimido durante mucho tiempo. Decidido a proporcionar algo más que un refugio temporal, Michael decidió buscar ayuda profesional. Llamó a la veterinaria local, la Dra. Elise Carter, conocida no solo por su experiencia, sino también por su buen corazón. «Tengo un perro callejero que necesita atención inmediata», explicó Michael, con voz suave pero teñida de urgencia. «Una madre y sus cachorros, encontrados en mi puerta anoche. Están sufriendo por el frío y me temo que necesitan algo más que un lugar cálido para dormir». La Dra. Carter le aseguró que iría a verlos lo antes posible, prometiendo comprobar su salud y ofrecerle orientación sobre los cuidados adecuados. Mientras Michael esperaba la llegada de la Dra. Carter, se ocupó con pequeños actos de bondad. Recogió mantas adicionales, preparó una cama improvisada cerca del fuego e incluso rebuscó en su modesta despensa en busca de algún alimento nutritivo adecuado para los animales. La sencillez de estas acciones le proporcionó una sensación de plenitud que no había sentido en años. En medio de un invierno sombrío, se estaba desarrollando en silencio un nuevo capítulo. Un capítulo en el que la compasión salvaba la distancia entre la soledad humana y el sufrimiento de otro ser vivo. A lo largo del día, Michael se vio inmerso en un diálogo silencioso con sus inesperados invitados. «Has pasado por muchas cosas», le susurró suavemente a la perra mientras le acariciaba la cabeza. Su voz era un bálsamo reconfortante contra las persistentes sombras de la noche. En respuesta, sus ojos se suavizaron y se acercó más, un reconocimiento mudo de su amabilidad. Los cachorros, curiosos pero cautelosos, empezaron a explorar su nuevo entorno. Sus pasos vacilantes hacían eco del propio viaje de Michael hacia la esperanza y la renovación. Al acercarse el mediodía, llegó la Dra. Carter, cuya presencia infundía una calma profesional en la modesta casa. Tras un cuidadoso examen, confirmó que los animales, aunque debilitados y estresados, se encontraban en condiciones estables. Necesitarán una dieta adecuada y recomiendo una serie de revisiones durante las próximas semanas, aconsejó tomando notas en su pequeña libreta. Michael escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle, con la mente ya llena de ideas sobre cómo proporcionar cuidados a largo plazo a la familia callejera. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, empezaron a surgir nuevos retos. La naturaleza solitaria de Michael y sus hábitos de larga data de aislamiento, de repente se sintieron inadecuados
ante tal responsabilidad. Luchó con un creciente conflicto interno. ¿Podría él, un artista solitario acostumbrado al aislamiento silencioso, transformar realmente su vida y su hogar en un refugio para estos animales? El peso de su propia soledad se mezcló con un creciente sentido de propósito. Era como si la llegada de la madre y sus cachorros hubiera encendido una parte dormida de él, una que anhelaba conexión, la oportunidad de nutrir y ser nutrido a cambio. Más tarde esa tarde, mientras la lluvia de la noche anterior había dado paso a una llovizna ligera y persistente, Michael salió a aclarar sus pensamientos. Envuelto en su abrigo gastado, caminó lentamente por la nieve reluciente. Cada paso, una meditación sobre el cambio. En el silencio del paisaje invernal, se permitió soñar, con un futuro en el que su arte pudiera capturar no solo la belleza sombría de la naturaleza, sino también el poder transformador de la compasión. Al regresar al interior, Michael sintió una determinación renovada. Decidió que la familia callejera no solo sobreviviría a este invierno brutal, sino que prosperaría bajo su cuidado. Con la guía experta del doctor, Carter y su propia determinación recién descubierta, comenzó a planificar el futuro, un futuro en el que la bondad y la empatía podrían provocar un cambio, no solo para los animales que estaban en su puerta, sino también para él mismo. En esa tarde frágil y llena de esperanza, mientras la madre y los cachorros descansaban y Michael se preparaba para los desafíos que le esperaban, el mundo exterior parecía un poco menos duro. Los pequeños actos de cuidado que comenzaron dentro de estas 4 paredes prometían extenderse hacia el exterior, derritiendo lentamente el hielo del aislamiento y el miedo con la calidez de una conexión humana genuina. A medida que pasaban los días y Michael se adaptaba a una nueva rutina, cuidando de la familia callejera, un descubrimiento inesperado comenzó a desentrañar un misterio que nunca vio venir. Una fresca mañana, mientras la suave luz del sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, Michael decidió ordenar la pequeña zona cercana a la entrada, donde la noche anterior la madre perra había buscado refugio por primera vez. Mientras barría los restos de nieve derretida y hojas esparcidas, sus ojos vislumbraron algo inusual debajo del gastado felpudo. Curioso, se arrodilló y lo levantó lentamente. Allí estaba escondido un pequeño sobre desgastado, con los bordes deshilachados por el tiempo y los mordaces vientos invernales. El corazón de Michael dio un vuelco cuando abrió con cuidado el sobre. Dentro, encontró una nota escrita a mano en un papel delicado y descolorido. El mensaje, escrito con una letra apresurada pero elegante, decía: «Para aquellos que son lo suficientemente valientes como para preocuparse, tomen estos cachorros como regalo. No tengo más fuerzas para luchar contra el frío. Confíen en que la esperanza encuentra su camino en las noches más oscuras». No había firma, solo una fecha en la parte inferior, una que Michael reconoció muy bien. La fecha correspondía al aniversario del día en que había fallecido su amada esposa, Elaine. En ese momento, una oleada de emociones lo abrumó. Los recuerdos de las tiernas palabras de Elaine, pronunciadas en las noches frías cuando decía: «La compasión es nuestro legado», inundaron su mente. ¿Podría ser que esta familia perdida estuviera de alguna manera relacionada con sus últimos deseos? Decidido a descubrir la verdad que se escondía tras esta misteriosa nota, Michael empezó a reconstruir fragmentos de recuerdos que había guardado durante mucho tiempo. Elaine siempre había hablado del destino y de las inexplicables formas en que la vida ofrece segundas oportunidades. Una vez había mencionado un perro callejero que había visitado su casa durante un invierno especialmente duro. Una visita tan profunda que había alterado el curso de sus vidas. Sin embargo, Michael nunca había entendido del todo lo que quería decir hasta ahora. La nota parecía un mensaje del más allá, un eco silencioso de su gentil guía que le instaba a continuar su legado de bondad. Esa tarde, Michael se sentó en su escritorio con la nota extendida ante él junto a viejas fotografías de tiempos más felices. Una foto en particular le llamó la atención: Elaine acunando a un perro pequeño y desaliñado, con ojos llenos de sentimiento.
El parecido con la actual madre del perro era asombroso. Se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de que tal vez el destino había orquestado este reencuentro. Un mensaje final agridulce destinado a ayudarlo a sanar y recordarle que el amor nunca muere realmente. Con un renovado sentido de propósito y una resolución temblorosa, Michael cogió el teléfono y marcó el número de una organización local de rescate de animales a la que una vez había apoyado con Elaine. Explicó la situación, la nota y las extrañas similitudes entre el perro de la fotografía y el que ahora descansaba en su modesta casa. La representante al otro lado de la línea escuchó atentamente, con voz suave y empática, y prometió investigar el asunto de inmediato. A medida que avanzaba el día, Michael se encontró oscilando entre el asombro y la incredulidad. Cada vez que miraba a la madre y a sus cachorros, ahora acurrucados a salvo cerca de la chimenea, sentía una profunda conexión que trascendía la mera casualidad. En sus ojos vio ecos de la compasión de Elaine y una promesa tácita de que, incluso frente al implacable invierno, el amor podía proporcionar calor y refugio. Esa noche, durante un momento de tranquilidad mientras daba de comer a los animales, Michael decidió hablar en voz alta a la familia a la que había llegado a querer. «Creo que todos vinisteis a mí por una razón», murmuró, con la voz temblorosa por la emoción. «Ya quizás sea una señal, un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde, incluso cuando las noches son largas y amargas». La perra levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los de él como en un entendimiento silencioso. Fue un momento que salvó la brecha entre las penas del pasado y un futuro lleno de posibilidades. Más tarde esa noche, mientras Michael estaba sentado junto al fuego con una taza de té calentándole las manos, sintió que el peso del misterio se aliviaba gradualmente. La nota había servido tanto como revelación como invitación, un llamado a continuar un legado de cuidado en el que Elaine había creído tan apasionadamente. La familia perdida no fue un mero accidente, fue un regalo, enviado para guiarlo a través de su soledad y reavivar la chispa de la compasión que una vez definió su vida. La revelación agitó algo profundo dentro de él, una mezcla de dolor, esperanza y determinación. Michael decidió honrar la memoria de Elaine, asumiendo esta responsabilidad inesperada, sabiendo que cada acto de bondad podría extenderse, tocando vidas de formas que nunca había imaginado. La nota, la fotografía y los ojos firmes de la perra se fusionaron en una verdad singular. Incluso en el invierno más crudo, el amor y la esperanza pueden romper la escarcha y transformar la desesperación en una promesa de nuevos comienzos. A medida que la noche se hacía más profunda y el suave zumbido de la calefacción llenaba la habitación, Michael garabateó sus pensamientos en un gastado diario. Escribió sobre la misteriosa nota, sobre las amables palabras de Elaine y sobre el mensaje silencioso que parecía conectar a la familia perdida con su propio pasado. Al hacerlo, empezó a comprender que, a veces, los milagros más profundos no llegan con fanfarria, sino como susurros silenciosos en el frío que nos instan a abrir nuestros corazones y dejar que el amor nos guíe. El descubrimiento de la misteriosa nota había dejado a Michael tambaleándose con una mezcla de tristeza, asombro y un renovado sentido del deber. En el tranquilo período posterior a esa fatídica tarde, se encontró oscilando entre la incredulidad y la determinación a medida que el peso del legado de Elaine comenzaba a asentarse. Hasta altas horas de la noche, a la tenue luz de su lámpara de escritorio, Michael examinó minuciosamente viejos diarios y fotografías descoloridas, y cada página se hacía eco del tierno estribillo que Elaine había susurrado una vez. La compasión es nuestro legado. La constatación de que la familia perdida podría estar relacionada con sus últimos deseos le llenó de dolor y esperanza. Al principio, la abrumadora soledad que había definido su vida amenazó con ahogarlo en el dolor. El silencio de su solitaria casa, que una vez fue un santuario para la introspección y el arte, ahora parecía exigir algo más que soledad. Exigía acción. Michael sintió una necesidad urgente de honrar la memoria de Elaine,
no solo preservando la calidez de su pasado, sino también extendiendo esa compasión a la perra madre y sus 3 frágiles cachorros que tan inesperadamente habían encontrado refugio en su puerta. En ese momento, su pérdida personal y la desesperada situación de los animales se entrelazaron, creando un poderoso impulso para cambiar su vida para mejor. Decidido a descubrir la verdad que se escondía tras la misteriosa nota, Michael empezó a hacer llamadas inmediatamente. Se puso en contacto con la representante de una organización local de protección de animales, una voz cálida y empática que le aseguró que se iniciaría una investigación para rastrear los orígenes del perro callejero. Señor, Michael, su mensaje es realmente conmovedor y nos ocuparemos de este asunto de inmediato, dijo ella. Sus palabras fueron como un bálsamo reconfortante que le aseguró que no estaba solo en esta inesperada misión. Mientras tanto, Michael empezó a transformar su rutina diaria. Decidió que su casa, que había sido un tranquilo refugio para un artista solitario, serviría ahora como santuario, un refugio seguro para estas criaturas vulnerables y un tributo viviente a la creencia de Elaine en el poder redentor de la bondad. Reorganizó la zona junto a la chimenea, colocando mantas térmicas adicionales y preparando un rincón acogedor donde la perra madre y sus cachorros pudieran descansar sin ser molestados. Cada detalle cuidadosamente colocado era una promesa silenciosa, una promesa de que el espíritu de Elaine seguiría vivo a través de cada acto de compasión. Una mañana fría, cuando la pálida luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ventanas cubiertas de nieve, Michael se sentó junto a la perra madre y le acarició suavemente la cabeza. Con voz suave y temblorosa, murmuró: «Sé que has pasado por muchas cosas, pero ahora estás a salvo. Prometo que haré todo lo que esté en mi mano para protegeros a ti y a tus pequeños, tal y como Elaine siempre creyó. La bondad puede cambiar el mundo». La madre, con los ojos reflejando una silenciosa gratitud tácita, pareció asentir con comprensión. Era como si su alma cansada, a pesar de la dureza del invierno y del viaje que había soportado, reconociera en Michael un espíritu afín, decidido a marcar la diferencia. Durante los días siguientes, Michael notó cambios sutiles pero significativos, tanto en él como en sus nuevos huéspedes. Los cachorros, antes tan tímidos y apáticos, comenzaron a explorar su nuevo entorno con un entusiasmo vacilante, y sus movimientos juguetones fueron reemplazando gradualmente la sombra del miedo por chispas de curiosidad. La madre, siempre vigilante, seguía protegiendo a sus crías, pero ahora descansaba más a menudo, como si la tensión constante de la supervivencia estuviera dando paso lentamente a una frágil sensación de seguridad. Estos cambios internos no pasaron desapercibidos para quienes lo rodeaban. Los vecinos que antes habían susurrado sobre la naturaleza solitaria de Michael, ahora comentaban sobre una nueva calidez en sus ojos y una gentileza en su comportamiento. Algunos incluso se detenían, no para entrometerse, sino para ofrecer pequeños gestos de ayuda, una taza de sopa caliente aquí, una manta extra allá, señales de que una comunidad comenzaba a unirse a él y a la familia callejera. El hogar de Michael, antes aislado en su silencio, ahora vibraba con una energía modesta pero constante de cuidado y preocupación colectivos. Una tarde, mientras Michael anotaba sus observaciones en un gastado diario, ladró. Carter, la compasiva veterinaria local que había visitado por primera vez para ver cómo estaban los animales, regresó para supervisar su progreso. Con un tono tranquilo y tranquilizador, explicó: «Michael, el bienestar de estos animales está mejorando constantemente. Necesitan cuidados continuos, pero estás haciendo un trabajo extraordinario. Su fuerza está emergiendo día a día». Sus palabras validaron todos los esfuerzos que Michael había realizado y reforzaron su determinación de convertir su tragedia personal en un faro de esperanza para los demás. Inspirado por el aliento de la Dobercátera, Carter Michael se volvió meticuloso en documentar cada pequeño signo de recuperación. Observó cómo la madre perra acariciaba a uno de sus cachorros cuando éste titubeaba,
o cómo una caída juguetona entre los pequeños podía iluminar momentáneamente la habitación. Estas observaciones eran más que meras notas. Eran la prueba viviente de que incluso en medio de un invierno brutal, los actos de bondad podían descongelar los corazones más fríos y provocar el comienzo de la renovación. A medida que pasaban los días, Michael comenzó a involucrarse más profundamente en la investigación de la misteriosa nota. Las reuniones con la Organización de Protección de Animales, los intercambios con otros voluntarios e incluso las charlas informales con los vecinos llenaron gradualmente el vacío que antes había estado definido por la soledad. Cada interacción, cada historia compartida, reforzó la idea de que en los momentos más oscuros, los actos más simples de cariño pueden extenderse y transformar vidas. En esos momentos, Michael descubrió que equilibrar el dolor del pasado con la promesa de un futuro esperanzador no solo era posible, sino esencial. Su hogar se había convertido en un testimonio vivo de la resiliencia, un lugar donde cada acto de compasión, por pequeño que fuera, tenía el poder de reparar un espíritu fracturado y curar las heridas infligidas por un mundo frío e indiferente. A medida que pasaban los días y el frágil santuario en la casa de Michael comenzaba a estabilizarse, surgieron complicaciones inesperadas que pondrían a prueba su nueva determinación. Una tarde fría, mientras Michael estaba ocupado preparando una comida especial para la familia callejera, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Al abrirla, encontró a una joven con ojos inquisitivos y una cámara colgada del hombro. Se presentó como Laura, una periodista local conocida por sus historias compasivas sobre héroes de la comunidad. Laura explicó que había oído rumores en el vecindario sobre un misterioso rescate en una gélida noche de invierno y que estaba ansiosa por documentar el viaje de Michael. Aunque halagado por la atención, el corazón de Michael se hundió con aprensión. Temía que el escrutinio público pudiera poner en peligro la vida pacífica que había construido con tanto esfuerzo para él y sus inesperados invitados. De mala gana, Michael accedió a hablar con Laura con la condición de que respetara la intimidad de su nueva familia. Cuando Laura empezó a grabar en su modesta sala de estar, su presencia despertó sentimientos encontrados entre los vecinos. Mientras que algunos elogiaban a Michael por su generosidad, otros susurraban que la casa de un artista debía permanecer al margen de las miradas indiscretas. Esta incipiente atención mediática pronto llamó la atención de las autoridades locales y empezaron a circular rumores sobre posibles infracciones urbanísticas y operaciones de acogida de animales no autorizadas. Michael se vio atrapado entre el deseo de honrar el legado de bondad de Elaine y el riesgo de exponer su refugio privado a interferencias no deseadas. Mientras tanto, surgió otro desafío de un lugar inesperado. Una tarde, mientras Michael arropaba a los cachorros junto al cálido resplandor de la chimenea, notó que uno de los pequeños, un cachorro frágil con ojos grandes y tristes, no se unía a sus hermanos en sus travesuras juguetonas. Su pequeño cuerpo temblaba más violentamente que los demás, y un leve gemido insinuaba un dolor invisible. Alarmado, Michael volvió a ponerse en contacto con el doctor Carter. Tras un apresurado examen en la clínica veterinaria local, el doctor Carter dio una noticia inquietante. El cachorro sufría de una afección congénita que le estaba minando lentamente las fuerzas. El tratamiento, aunque estaba disponible, requeriría medicamentos costosos y cuidados especializados. A Michael le dolía el corazón al pensar en perder al cachorro, y ahora se enfrentaba a la dura realidad de que su misión de compasión también era una lucha financiera. Como si estos desafíos no fueran suficientes, Michael recibió una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo, Daniel, un antiguo colega de Elaine que se había alejado después de su fallecimiento. Daniel, ahora organizador comunitario, se había enterado del milagroso rescate de Michael y de la misteriosa nota que vinculaba a la familia callejera con la memoria de Elaine. Quería volver a conectar e incluso se ofreció a ayudar a Michael a crear un refugio adecuado, con la esperanza de que juntos pudieran honrar la visión de Elaine a mayor escala. Aunque Michael se sintió conmovido por la preocupación de Daniel, también se mostró cauteloso.
Los recuerdos del pasado eran agridulces y no estaba seguro de si reabrir viejas heridas ayudaría o dificultaría su delicado progreso. En medio de estas subtramas en desarrollo, la organización local de protección de animales, que había prometido investigar los orígenes de la misteriosa nota, comenzó a enviar representantes para realizar visitas de seguimiento. Hacían preguntas indagatorias sobre la salud de la familia callejera, las circunstancias de su llegada e incluso el significado de la nota manuscrita que Michael había encontrado debajo del felpudo. Sus preguntas, aunque bien intencionadas, despertaron en Michael una sensación de vulnerabilidad. Le parecía que se estaban escudriñando todas las facetas de su vida privada, desde los detalles íntimos del legado de su difunta esposa hasta la cruda y sin filtros realidad de sus dificultades actuales. Laura, la periodista, siguió documentando el viaje de Michael, capturando momentos de tranquila ternura, así como la tensión palpable de las presiones externas. En sus entrevistas, Michael habló con vacilación sobre la nota, sobre el legado de Elaine y sobre el inexplicable vínculo que había formado con la perra madre y sus cachorros. Su cámara captó el brillo de las lágrimas en sus ojos cuando recordó la gentil sabiduría de Elaine, pero también capturó su determinación de proteger las vidas vulnerables que ahora le habían sido confiadas. Sin embargo, a medida que su reportaje comenzó a circular en los medios de comunicación locales, la opinión pública se dividió. Algunos elogiaron a Michael como un héroe moderno, una encarnación viviente de la compasión frente a la adversidad, mientras que otros lo criticaron por abrir su hogar a lo que consideraban una operación de rescate de animales no regulada. En casa, el peso de estas opiniones externas agravaba las luchas internas de Michael. A altas horas de la noche, mientras el viento invernal aullaba en el exterior y la llama parpadeante de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes, Michael se sentaba solo con sus pensamientos. Se preguntaba si era realmente capaz de mantener este delicado equilibrio entre su soledad artística y la responsabilidad de cuidar de un símbolo vivo de esperanza. La carga financiera de los tratamientos médicos para el cachorro enfermo, junto con las posibles complicaciones legales derivadas de su refugio no autorizado, se cernían sobre él como una tormenta inminente. A pesar de las crecientes presiones, una chispa de resistencia permanecía en Michael. En momentos tranquilos de introspección, recordaba las palabras de Elaine sobre la compasión como un legado duradero. Con determinación renovada, decidió enfrentarse a estos desafíos de frente. Se puso en contacto con miembros de la comunidad, buscando apoyo y consejo, e incluso consideró la oferta de Daniel de establecer un refugio adecuado que pudiera albergar y cuidar legalmente a los animales callejeros. Michael comenzó a elaborar planes para un santuario modesto, pero regulado que pudiera, con el tiempo, servir de hogar permanente no solo para su nueva familia, sino también para otros animales necesitados. A medida que los días se convertían en semanas, la intrincada red de subtramas, el escrutinio de los medios de comunicación, las tensiones financieras, el escepticismo de la comunidad y los ecos personales del pasado, crearon un panorama desafiante que Michael estaba decidido a navegar. Cada obstáculo, aunque desalentador, también era un recordatorio del profundo impacto que un solo acto de bondad podía tener en una comunidad. En medio de estas turbulentas corrientes, Michael se aferró a la creencia de que cada desafío era una oportunidad para honrar la memoria de Elaine y encender una oleada de compasión que algún día podría calentar incluso las noches más frías. En medio del caos arremolinado de la atención de los medios de comunicación, las crecientes presiones financieras y el peso de un pasado sin resolver, Michael se vio cada vez más atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. Cada día parecía presentar un nuevo desafío que le obligaba a cuestionarse no solo su capacidad para cuidar de la familia callejera, sino también el verdadero significado de la compasión y el legado. Una tarde especialmente tormentosa, mientras el viento aullaba en el exterior y la antes acogedora sala de estar se llenaba de tensión por la expectación, Michael se sentó en la desordenada mesa de la cocina
y miró fijamente una pila de facturas sin pagar. Los costes de los tratamientos del Dr. Carter para el cachorro enfermo, junto con los avisos legales inesperados de las autoridades locales, cuestionando sus operaciones no autorizadas en el refugio, empezaban a abrumarlo. Le temblaban las manos mientras trataba de darle sentido a todo. ¿Cómo puedo honrar la memoria de Elaine cuando cada paso adelante parece 2 pasos atrás?, susurró para sí mismo, con la voz apenas audible por el lejano estruendo de la tormenta invernal. En ese momento sonó el teléfono. Era Daniel, el viejo amigo que había reaparecido en la vida de Michael con una oferta para ayudar a establecer un refugio regulado. Cuando Michael respondió, la voz de Daniel fue amable pero insistente. «Michael, sé que ha sido difícil desde que Elaine falleció, pero realmente creo que juntos podemos crear algo duradero. No tienes que cargar con este peso solo». Las palabras, aunque destinadas a consolar, no hicieron más que profundizar el conflicto interno de Michael. Dudó antes de responder, dividido entre el deseo de apoyo y la obstinada necesidad de manejar las cosas a su manera. «Daniel, agradezco tu preocupación», respondió Michael lentamente, «pero no estoy seguro de si reabrir viejas heridas es lo que necesito ahora mismo. Esta responsabilidad se siente tan pesada y cada día me recuerda lo que perdí». Hubo una larga pausa en el otro extremo antes de que Daniel dijera suavemente, «A veces, Michael, la curación viene de compartir el peso». Elaine creía en la compasión. Deja que su memoria te guíe, no te encadene. Esa noche, mientras Michael luchaba con estos pensamientos, llamaron a la puerta. Era Laura, la periodista, con la bolsa de la cámara colgada al hombro y una mirada de sincera curiosidad en los ojos. «Michael, si puedo entrar. Me gustaría hablar contigo sobre el impacto que tu historia está teniendo en la comunidad», dijo. Michael, todavía agobiado por la duda, aceptó de mala gana. Sentados juntos en su sala de estar, con la familia perdida descansando tranquilamente en el fondo, Laura preguntó suavemente, «¿Cómo haces frente a toda esta atención? Me imagino que debe ser increíblemente difícil equilibrar tu dolor personal con la responsabilidad que ahora sientes, ¿no?». Su pregunta estaba llena de preocupación genuina, y mientras Michael dudaba, la vulnerabilidad en su voz emergió. «Es como si cada día fuera una batalla entre honrar el pasado y tratar de construir un futuro del que Elaine estaría orgullosa. Estoy dividido entre querer proteger estas vidas inocentes y sentirme completamente solo en la lucha». La cámara de Laura capturó cada momento crudo, cada lágrima que brotaba mientras Michael hablaba de sus batallas internas. Mientras tanto, la Dr. Carter hizo otra visita. Con su manera cálida y firme, inspeccionó a los animales y luego dirigió su atención a Michael. «Veo la tensión que tienes, Michael. Cuidar de estos animales es algo hermoso, pero también tienes que cuidarte a ti mismo. Recuerda, ni siquiera el cuidador más fuerte puede verter de una taza vacía». Sus palabras resonaron profundamente, despertando recuerdos de la gentil guía de Elaine. Esa noche, mientras Michael estaba sentado en su estudio rodeado de lienzos sin terminar y fotografías antiguas, comenzó a enfrentarse a la dolorosa verdad. Estaba luchando por equilibrar su propio dolor con la abrumadora responsabilidad de ser un faro de esperanza para la familia callejera. En un momento de silenciosa desesperación, Michael se puso en contacto con un pequeño grupo de apoyo de amantes de los animales locales y miembros de la comunidad que habían oído hablar de su difícil situación. En una modesta reunión en un centro comunitario cercano, las voces se mezclaron con empatía y escepticismo. Una mujer mayor, con los ojos llenos de compasión, dijo, «Tu corazón es muy grande, Michael, pero no olvides cuidarlo también. Elaine querría que encontrases consuelo en la calidez de los demás». Un hombre más joven, lleno de cinismo, replicó, «Pero, ¿puede un hombre realmente cambiar el sistema? A veces, estos actos de bondad se consideran una intromisión». Las opiniones contradictorias no hicieron más que aumentar la confusión interior de Michael. Más tarde esa semana, mientras revisaba su diario, los pensamientos de Michael se convirtieron en un profundo diálogo interior. En los márgenes garabateados,
Anotó los sacrificios que había hecho la perra madre, la confianza reflejada en los ojos tiernos de sus cachorros y su propia vacilación a la hora de aceptar ayuda. «Tengo miedo», escribió, «miedo de que, al dejar entrar a otros, pueda diluir el recuerdo puro de Elaine, o, peor aún, exponer la fragilidad de lo que he construido». Pero al releer las viejas cartas de Elaine y su cita favorita, «La compasión es nuestro legado», sintió un sutil cambio en su corazón. Quizás la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un paso necesario hacia la curación y el crecimiento. En medio de estas complejas interacciones y dudas, las relaciones de Michael comenzaron a transformarse. Las conversaciones con Daniel, aunque al principio estaban llenas de reticencias, se convirtieron en intercambios sinceros en los que el dolor compartido se convirtió en un puente hacia el entendimiento mutuo. Con las preguntas persistentes pero respetuosas de Laura, Michael aprendió poco a poco a articular el profundo significado de su viaje, permitiendo a su audiencia ser testigo no solo de la lucha, sino también de la resistencia nacida de una compasión profundamente arraigada. Al final de la semana, Michael se encontró en una encrucijada, dividido entre el aislamiento y la posibilidad de un esfuerzo conjunto para crear un refugio seguro. Los dilemas emocionales eran tan implacables como el frío invernal del exterior, pero cada conversación, cada momento de cruda vulnerabilidad, era un paso hacia la aceptación de un nuevo futuro colectivo, un futuro en el que el legado de Elaine sería honrado no solo por él, sino por toda una comunidad que se unía para desafiar la dureza del mundo. A medida que el invierno se intensificaba y los días se acortaban, las presiones que rodeaban el santuario de Michael comenzaron a intensificarse de formas inesperadas. Una tarde helada, mientras Michael revisaba otra pila de facturas y avisos legales en su desordenado escritorio, un cambio sutil pero inquietante en la atmósfera llamó su atención. Había un peso desconocido en el aire, como si cada ráfaga de viento susurrara secretos de peligros ocultos que acechaban justo detrás de su puerta. Comenzó con pequeños detalles aparentemente intrascendentes. Al principio, Michael notó una furgoneta negra que estaba parada demasiado tiempo cerca de su propiedad. Sus ventanas tintadas y su motor silencioso le dieron un escalofrío, aunque trató de descartarlo como una mera coincidencia pasajera. Pero a medida que pasaban los días, la furgoneta aparecía a la misma hora cada noche, aparcada en silencio al costado de la carretera, y su presencia se volvía cada vez más persistente y desconcertante. Una noche, mientras Michael estaba comprobando cómo estaba la familia callejera antes de acostarse, vio una sombra pasar rápidamente junto a su ventana. Una figura oscura que se movía rápidamente entre los árboles cargados de nieve. Su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la oscuridad, sin saber si lo que había visto era real o simplemente un truco de la luz. La misteriosa figura desapareció en la noche tan rápido como había aparecido, dejando a Michael con la inquebrantable sensación de que ya no estaba solo. La creciente tensión se vio agravada por una llamada inesperada de la Organización Local de Protección de Animales. Una nueva investigadora, Lasraka Reynolds, se presentó con un tono brusco que desmentía una preocupación genuina. «Señor Michael, hemos estado revisando su caso más de cerca», dijo. «Pues hay indicios de que la nota que encontró y las circunstancias de su rescate pueden estar relacionadas con algo mucho más extenso que un simple acto de bondad». Sus palabras, pronunciadas con voz mesurada por teléfono, le provocaron una sacudida de ansiedad, que podría vincular su solitario rescate a una red oculta más grande. Al mismo tiempo, Laura, la persistente periodista, regresó con nuevas imágenes. Durante una visita no programada, reveló un vídeo borroso tomado por un residente local que mostraba la furgoneta negra que seguía la casa de Michael a altas horas de la noche. «Esto es lo que he captado», explicó, con los ojos muy abiertos, una mezcla de emoción y preocupación. «Me parece que alguien está vigilando su propiedad. No estoy segura de si está relacionado con su rescate, pero definitivamente es algo que tenemos que investigar». La revelación de Laura añadió una capa de urgencia y sospecha, lo que sugiere que el sincero acto de compasión de Michael
podría haber atraído involuntariamente la atención de fuerzas con intenciones turbias. En medio de esta escalada de acontecimientos, la reaparición de Daniel adquirió un tono aún más complejo. Durante una tensa reunión en un café local, Daniel confesó que una figura oscura se había puesto en contacto con él a principios de semana. «Michael, alguien se me ha acercado», dijo en voz baja, mirando a su alrededor con nerviosismo. Afirmaron saber del trabajo secreto de Elaine con el rescate de animales y dieron a entender que el legado de Elaine es mucho más controvertido de lo que jamás imaginamos. Las palabras de Daniel abrieron una puerta a un capítulo oculto del pasado de Elaine, lleno de rumores de reuniones clandestinas, fondos en disputa y asociaciones secretas con organizaciones cuyos nombres nunca se mencionaron en voz alta. Podría ser que Elaine se hubiera visto envuelta en una red que ahora buscaba recuperar lo que ella había regalado tan libremente. Esa revelación no hizo más que profundizar la confusión interior de Michael. Una tarde, mientras estaba sentado solo en la tranquilidad de su estudio, volvió a leer viejas cartas y fotografías de Elaine, buscando pistas que pudieran confirmar o refutar esas inquietantes insinuaciones. En un sobre descolorido, encontró un recibo medio quemado y una serie de notas crípticas que mencionaban el Proyecto Guardián y Operación Calor. Las referencias eran oscuras, pero estaban inequívocamente relacionadas con su pasión por salvar animales callejeros, una pasión que ahora había adquirido una dimensión completamente nueva, quizás peligrosa. Cada descubrimiento aumentaba la creciente sensación de Michael de que su santuario se estaba convirtiendo en el nexo de un legado olvidado hace mucho tiempo y posiblemente peligroso. La presión de estas crecientes revelaciones y la vigilancia constante empezaron a poner de los nervios a Michael. En casa, los faros de la furgoneta negra a veces atravesaban la oscuridad a través de su ventana, y casi podía oír voces apagadas discutiendo asuntos que no debía conocer. Se sentía cada vez más aislado, atrapado entre una profunda necesidad de proteger a la familia callejera y un temor de que cada uno de sus movimientos fuera observado. Incluso las interacciones amables con la madre perra y sus cachorros, que antes eran una fuente de consuelo, ahora despertaban emociones contradictorias, como si su presencia inocente fuera un faro de atención no deseada. En una reunión comunitaria organizada por vecinos preocupados y funcionarios locales, se instó a Michael a explicar la situación. Algunos cuestionaron la legitimidad de su refugio, mientras que otros expresaron su preocupación por posibles incumplimientos de las ordenanzas locales. El ambiente en el ayuntamiento estaba cargado de ansiedad y sospecha. «Señor, Michael, todos apoyamos su bondad, pero si hay algo más en esta historia, si el legado de Elaine está vinculado a alguna red encubierta, necesitamos saberlo», exigió un funcionario, con su voz resonando en la sala abarrotada. La reunión terminó sin respuestas claras, solo con más preguntas y una sensación palpable de aprensión. Al final de esa semana, la vida de Michael se había transformado en un delicado acto de equilibrio entre la compasión genuina y una intriga creciente que amenazaba con poner patas arriba todo aquello por lo que había trabajado. Cada día, mientras atendía a la familia perdida y navegaba por las aguas cada vez más turbias de la atención pública y las amenazas ocultas, se le recordaba que en un mundo tan frío e inflexible como el invierno exterior, incluso los actos de bondad más cálidos podían atraer la mirada de aquellos con propósitos más oscuros. En el silencio de la noche, mientras Michael permanecía despierto escuchando el zumbido lejano de la furgoneta negra y los suaves gemidos de la perra madre, decidió que debía descubrir la verdad, sin importar lo doloroso o peligroso que pudiera ser. Los hilos del legado secreto de Elaine comenzaban a tejer un tapiz de misterio y amenaza, y Michael sabía que sus próximos pasos determinarían no solo el destino de su santuario, sino quizás el futuro mismo de un legado que había creído perdido. En los días posteriores a la inquietante semana de vigilancia intensificada y crecientes investigaciones, Michael se vio cada vez más inmerso en el laberinto del pasado secreto de Elaine y la misteriosa red insinuada en la nota críptica.
El descubrimiento de términos como The Guardian Project y Operation Warmth en viejas cartas lo impulsó a buscar respuestas. Una tarde, mientras una ligera nevada caía suavemente fuera de su ventana, Michael se sentó con su diario y comenzó a juntar pistas dispares, una tarea que pronto lo conectaría con aliados inesperados y revelaría facetas ocultas del trabajo de su difunta esposa. Esa misma mañana, Michael recibió una visita inesperada de Daniel, el viejo amigo, cuya presencia se había vuelto esporádica desde la muerte de Elaine. Llegó con un fajo de documentos viejos en la mano. Con expresión solemne, extendió los papeles sobre la mesa del comedor de Michael. «Encontré esto entre algunas de las pertenencias de Elaine», confesó Daniel en voz baja. «Nunca me atreví a profundizar demasiado hasta ahora, pero estas cartas mencionan reuniones con personas involucradas en una red internacional de rescate de animales. Creo que Elaine era algo más que una voluntaria compasiva. Podría haber formado parte de algo mucho más grande, una iniciativa encubierta para salvar animales en peligro de extinción y, tal vez, de alguna manera, llevar calor a los rincones más fríos del mundo». Mientras Daniel explicaba, el corazón de Michael latía con una mezcla de emoción y temor. Los documentos detallaban reuniones secretas, traslados encubiertos de animales rescatados y financiación procedente de fuentes que seguían siendo imposibles de rastrear. Una carta, en particular, mencionaba la Operación Calor, un proyecto que prometía proporcionar refugio a los animales en crisis, incluso en las condiciones más duras. Michael se dio cuenta de que el legado de Elaine, la compasión que ella misma le había inculcado, podría haber sido la fuerza motriz de una red clandestina dedicada a proteger la vida contra viento y marea. Más tarde ese día, mientras Michael intentaba asimilar estas revelaciones, Laura reapareció en su puerta. Con su cámara y su bloc de notas en la mano, quería actualizar su historia en curso, pero esta vez su enfoque había pasado de ser un simple interés humano a una narrativa más amplia e intrincada. «Michael, tu historia ha evolucionado más allá de un rescate personal», comentó en voz baja mientras estaban sentados en la sala de estar. «Aquí hay un legado, algo oculto en el pasado, que podría cambiar nuestra visión del rescate de animales e incluso de la compasión comunitaria. Intuyo que hay una red más amplia en funcionamiento y quiero ayudarte a descubrirla. Pero solo si estás dispuesto a compartir algo más que tus luchas personales». Aunque al principio vaciló, Michael reconoció que la tenacidad y el enfoque respetuoso de Laura podrían ser decisivos. Aceptó dejar que documentara el desarrollo de la investigación, aunque con límites estrictos, para proteger la privacidad de los implicados. Juntos, revisaron los documentos que Daniel había proporcionado. La naturaleza inquisitiva y la experiencia periodística de Laura comenzaron a transformar los detalles en bruto en una narrativa coherente, una que sugería que el trabajo secreto de Elaine podría tener conexiones con esfuerzos internacionales de conservación e incluso con algunos individuos desagradables que explotaban esa misma buena voluntad para beneficio personal. Al mismo tiempo, las visitas de la Dr. Ato Carter continuaron, pero su preocupación ahora se extendía más allá de la salud inmediata de la familia callejera. Durante una consulta, le confió a Michael: «He estado escuchando rumores entre algunos colegas sobre una red que va mucho más allá de los refugios de animales locales. Parece que algunas personas están utilizando estas operaciones como tapadera para actividades más organizadas. No me sorprendería que la participación anterior de Elaine estuviera vinculada a estos círculos. Es mucho que asimilar, pero si hay algo de verdad en ello, significa que no solo estás cuidando de animales perdidos, sino que también estás salvaguardando un legado que podría estar amenazado». Estas palabras le produjeron escalofríos a Michael. La idea de que su acto personal de bondad pudiera estar enredado en una red más grande y posiblemente peligrosa lo obligó a sopesar el costo de buscar la verdad. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a compartir sus propias historias. Algunos recordaron haber visto caras desconocidas acechando cerca de la propiedad de Michael, mientras que otros mencionaron extrañas llamadas telefónicas
que insinuaban presiones de fuentes desconocidas. El murmullo colectivo dentro de la comunidad se hizo más fuerte. Cada anécdota era una pieza del rompecabezas más grande. Esa noche, durante una tensa reunión comunitaria celebrada en el ayuntamiento local, Michael se enfrentó tanto a partidarios como a escépticos. Un funcionario de mediana edad exigió: «Señor Michael, aunque su compasión es encomiable, debemos entender si sus acciones forman parte de una red no regulada y posiblemente arriesgada. ¿Qué garantías tenemos de que aquí no hay nada ilícito?». La sala se quedó en silencio mientras Michael respiraba hondo y con firme resolución relataba sus experiencias, explicando la nota, las conexiones con el legado de Elaine y la promesa de la Operación Calor. Su apasionado discurso resonó en muchos, encendiendo tanto la esperanza como una cautelosa determinación de buscar más verdad. Después de la reunión, una figura sombría se acercó discretamente a Michael. En voz baja, el desconocido ofreció información. Elaine formaba parte de un proyecto que salvó innumerables vidas, tanto de animales como de humanos, pero no todos los que participaron eran puros de corazón. Hay fuerzas que buscan explotar esa compasión para obtener ganancias y poder. Estate atento, Michael. La advertencia lo dejó inquieto, pero también lo impulsó a investigar más a fondo. En los días siguientes, los informes de Laura empezaron a entrelazarse con los recuerdos de Daniel y las crípticas pistas del desconocido. Juntos, el grupo empezó a trazar las conexiones entre la red oculta de Elaine y los acontecimientos locales actuales. Cada reunión, cada documento compartido, construía una narrativa que pintaba a Elaine no solo como un faro de bondad personal, sino como un eje en una intrincada red de operaciones de rescate global, una que ahora necesitaba protección de aquellos que la retorcerían con fines más oscuros. Mientras Michael cerraba otro largo día con la familia perdida acurrucada a su alrededor, se sintió agobiado y animado por la magnitud del misterio que se estaba desarrollando. El frágil santuario de su hogar ya no era solo un refugio contra el brutal invierno, sino que se había convertido en un campo de batalla por la verdad, el legado y el poder perdurable de la compasión. Las conexiones entre su pasado, su presente y el futuro desconocido eran ahora más claras que nunca, y con cada paso que daba, Michael se proponía honrar el legado de Elaine, arrojando luz sobre los rincones ocultos de un mundo que necesitaba desesperadamente calor. Las tensiones habían estado latentes durante semanas, pero una fría y gris mañana, todo llegó a un punto crítico. Michael se despertó con el sonido de unos golpes urgentes en su puerta, un sonido que, a estas alturas, hacía que su corazón se acelerara con aprensión. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos policías locales de rostro severo, acompañados por un representante del ayuntamiento. Sus expresiones eran graves y sus palabras estaban entrelazadas con una urgencia que no dejaba lugar a bromas. «Señor Michael», dijo el oficial al mando, «necesitamos hablar con usted inmediatamente sobre su refugio de animales. Ha habido múltiples quejas y parece que su propiedad podría estar infringiendo varias ordenanzas locales». El pulso de Michael se aceleró. Su santuario, un lugar nacido del amor y la desesperación durante el brutal invierno, estaba ahora bajo escrutinio. Invitó a los agentes a entrar con las manos temblorosas, mientras los conducía a la sala de estar donde la familia de perros callejeros aún descansaba cerca de la chimenea. La habitación, que antes estaba llena de esperanza y curación, ahora parecía encogerse bajo el peso de las amenazas legales. Antes de que Michael pudiera explicarse, Laura irrumpió en la habitación, con la cámara en la mano, y suplicó: «Michael, espera. Tienes que dejarnos explicarnos. Esto va más allá de simples infracciones urbanísticas». Su voz, llena de determinación, chocaba con la fría eficiencia de las autoridades, pero los funcionarios permanecieron impasibles, con preguntas directas y precisas. «Tenemos pruebas», declaró un agente, «de que su propiedad está siendo vigilada y de que hay indicios de actividades no autorizadas, posiblemente relacionadas con esta misteriosa red en la que estaba involucrada su difunta esposa». La mención del nombre de Elaine
hizo que Michael se estremeciera. Su mente volvió a los crípticos documentos y a los susurros sobre la Operación Calor y el Proyecto Guardián. La habitación quedó en silencio mientras Michael luchaba por ordenar sus pensamientos. En ese momento, el timbre sonó una vez más fuerte y más insistente que antes. Michael intercambió una mirada preocupada con Laura y, vacilante, abrió la puerta y se encontró con un hombre alto y de cabello oscuro en el porche. Sus ojos eran fríos y calculadores, y vestía un traje que sugería una afiliación corporativa, tal vez incluso clandestina. «Buenos días, señor Michael», dijo el hombre en un tono mesurado. «Me llamo Señor Harrington. Represento a una organización privada que tiene un gran interés en proteger ciertos legados. Creo que tiene algo muy importante en su poder». El corazón de Michael latía con fuerza mientras el señor Harrington continuaba. «Hemos estado monitoreando la situación con respecto a su refugio de animales y las conexiones con el trabajo de Elaine. Debo advertirle que está pisando terreno peligroso. No solo está violando las regulaciones locales, sino que también puede estar interfiriendo con asuntos que se extienden mucho más allá de esta comunidad». Su mirada se desplazó hacia la madre perra y sus cachorros, que ahora se acurrucaban en un rincón, y luego volvió a Michael. «Le aconsejo que reconsidere sus acciones, por su seguridad y el bienestar de los animales». La sala era ahora una cacofonía de voces en conflicto, las de las autoridades locales, el intrusivo señor Harrington y las desesperadas protestas de Michael. «Solo estoy tratando de ayudar a estos animales», gritó Michael, con la voz quebrada por la emoción. «Estoy honrando la memoria de Elaine. Ella creía que la compasión podía cambiar el mundo. No estoy involucrado en nada ilícito». Sin embargo, sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Los agentes intercambiaron miradas de escepticismo y la expresión del señor Harrington permaneció indescifrable. Laura dio un paso adelante, con voz firme pero apasionada. «Esto no es una empresa criminal, es una operación de rescate, un rayo de esperanza en un invierno amargo. La historia de Michael es de compasión, no de explotación». Su cámara capturó cada momento de tensión, cada lágrima que brotaba de los ojos de Michael. Sin embargo, incluso mientras lo defendía, estaba claro que las crecientes presiones estaban fracturando la frágil paz de Michael. Afuera, la siniestra camioneta negra que había atormentado las noches de Michael se detuvo discretamente cerca de la propiedad, con los faros apagados pero su presencia inconfundible. Era como si la camioneta fuera un presagio de una mayor intrusión, un recordatorio de que fuerzas fuera de su control se estaban acercando. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Daniel, el viejo amigo, llegó inesperadamente. Parecía desanimado y explicó apresuradamente: «Michael, me acaban de informar de que la organización con la que trabajaba Elaine está siendo investigada por tráfico ilegal de animales. Están tratando de recuperar el control de sus proyectos y parece que ven tu operación como una amenaza». La revelación fue un punto de inflexión. Michael se dio cuenta de que su simple acto de compasión lo había puesto inadvertidamente en la mira de poderosos intereses oscuros. Los oficiales, el señor Harrington e incluso los miembros de la comunidad parecían ahora ser peones en un juego mucho más grande. Un juego en el que la compasión y la bondad se entrelazaban con la corrupción y el peligro. A medida que la confrontación alcanzaba su punto culminante, la sala se convertía en un campo de batalla de ideas y miedos. Michael se encontraba en el centro, dividido entre el puro deseo de proteger estas vidas vulnerables y la abrumadora fuerza de las presiones externas. Las amenazas legales, la vigilancia sospechosa y las siniestras implicaciones del legado oculto de Elaine convergían en una única e ineludible realidad. Su santuario y su propia alma estaban sitiados. En ese momento crítico, mientras las voces chocaban y la tensión aumentaba hasta alcanzar un punto álgido, Michael supo que tenía que tomar una decisión. ¿Entregaría su santuario a las exigencias de las autoridades y los intereses corporativos, o lucharía para preservar el legado de compasión en el que Elaine había creído tan fervientemente? La respuesta,
aunque llena de peligros, daría forma no solo a su destino, sino también al futuro de todas las vidas que habían encontrado refugio bajo su techo. Tras el tenso enfrentamiento, el mundo de Michael se tambaleaba al borde del abismo. El salón, que aún resonaba con el clamor de las acusaciones y las advertencias, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento final y decisivo. El aire estaba cargado de tensión cuando los agentes de policía locales, el Sr. Harrington, Daniel, Laura y los recién llegados representantes de la antigua red de Elaine se reunieron en una incómoda proximidad. Michael estaba en el centro de todo, con los ojos brillantes por una mezcla de desesperación y desafío. «¡Basta!», gritó Michael, con una voz que se abrió paso entre la cacofonía. «No soy un criminal, y no dejaré que nadie me quite lo único en lo que Elaine creía, la compasión. No he ofrecido a estos animales más que cobijo, calor y una oportunidad de sobrevivir. Si protegerlos significa que debo enfrentarme a todas las acusaciones que se me lanzan, que así sea». Su declaración resonó en el cargado silencio que siguió, y por un momento, todas las personas presentes en la sala parecieron detenerse, atrapadas por el peso de su convicción. El señor Harrington dio un paso adelante, con una expresión fría y calculada. «Señor, Michael debe comprender que al operar fuera de los límites de las regulaciones locales y al involucrarse potencialmente con el controvertido pasado de Elaine, está poniendo en peligro algo más que su propia reputación. Hay fuerzas en juego aquí, fuerzas que no dudarán en eliminar cualquier obstáculo». Su tono era mesurado, pero la amenaza subyacente en sus palabras era inconfundible. Laura, con la cámara ahora sobre la mesa, intervino con una resolución firme. «Lo que el señor Harrington llama fuerzas son simplemente las duras realidades de un sistema que castiga la bondad cuando no encaja perfectamente en una casilla. Las acciones de Michael están impulsadas por el amor, algo que no debería ser criminalizado». Sus palabras provocaron murmullos de acuerdo entre algunos de los espectadores, mientras que otros se mantuvieron inflexibles en su escepticismo. Daniel, visiblemente conmocionado por la revelación de las oscuras conexiones de Elaine, añadió en voz baja: «Sé que puede parecer difícil de creer, pero el trabajo de Elaine siempre ha consistido en salvar vidas, no en ponerlas en peligro. Michael, debes confiar en que tus intenciones son puras. Sin embargo, también debes prepararte para las inevitables consecuencias si esta gente va a por ti». Sus ojos se encontraron con los de Michael, suplicándole en silencio que entrara en razón, incluso mientras compartía su propia confusión. Los agentes de policía intercambiaron miradas, indecisos entre seguir el protocolo y dejarse conmover por la apasionada súplica de Michael. Uno de ellos, un agente más joven con un brillo compasivo en los ojos, habló: «Señor, tenemos el deber de hacer cumplir la ley, pero también tenemos la responsabilidad de garantizar que nadie sea castigado injustamente por actos de auténtico cuidado. Quizá haya una forma de resolver esto sin desmantelar lo que has construido». Sus palabras, vacilantes pero sinceras, ofrecieron un breve respiro ante la avalancha de acusaciones. En medio de la creciente presión, Michael se dio cuenta de que la única forma de avanzar era tomar una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el destino de los animales a los que había llegado a amar. Con un profundo y firme aliento, dijo: «Cumpliré con las regulaciones necesarias para garantizar que este refugio sea legal y seguro. Pero me niego a que el verdadero propósito de lo que estoy haciendo se pierda en la burocracia o sea explotado por aquellos que buscan poder y ganancias sobre la vida». Su voz, ahora resuelta y firme, reflejaba su compromiso de preservar el santuario que había creado. En ese momento, la Dr. Tras Carter volvió a entrar en la sala. Su presencia ejerció una influencia tranquilizadora en la tumultuosa escena. «Michael, si estás dispuesto, puedo ayudarte a superar estos desafíos legales. He visto lo suficiente en mi carrera para saber que la compasión, cuando se organiza adecuadamente, puede superar incluso los obstáculos más estrictos. Podemos trabajar juntos para crear un refugio formal,
uno que honre la memoria de Elaine y cumpla con todos los requisitos necesarios. Su oferta fue un salvavidas, una solución tangible que permitió a Michael canalizar su pasión en acción. El señor Harrington, aunque todavía cauteloso, reconoció el cambio de tono. Si puede demostrar que su operación es legal y beneficiosa para la comunidad, podríamos evitar más complicaciones, pero no se equivoque. La red que represento estará vigilando de cerca. Sus palabras llevaban la promesa de un escrutinio continuo, sino de una hostilidad absoluta. Laura, intuyendo que la conversación estaba llegando a un punto de inflexión, preguntó: «Michael, ¿qué vas a hacer ahora?» «Lucharás por esta causa, aunque eso signifique exponer partes del pasado de Elaine que nunca debieron ser vistas por el público». La mirada de Michael recorrió los rostros de la sala, rostros que ahora reflejaban una mezcla de esperanza, miedo y determinación, y respondió: «Haré lo que sea necesario para asegurar que prevalezca la compasión. Se lo debo a Elaine, a estos animales y a mí mismo». Cuando la reunión llegaba a su fin, las distintas partes acordaron un plan provisional. Michael trabajaría con el Dr. Carter y los asesores legales locales para transformar su refugio no autorizado en una instalación de cuidado animal totalmente acreditada. Mientras tanto, se iniciaría una investigación sobre las conexiones pasadas de Elaine, con la promesa de que cualquier elemento nefasto sería expuesto y eliminado. Era un compromiso delicado, pero que ofrecía a Michael un camino a seguir, la oportunidad de honrar el legado de su amada esposa sin sacrificar la pureza de su misión. Con el corazón encogido, pero el espíritu decidido, el grupo se dispersó, dejando a Michael solo con sus pensamientos en la tranquila secuela. Afuera, la siniestra furgoneta negra se alejaba en la distancia, con sus faros como un recordatorio desvanecido de las amenazas que aún acechaban en las sombras. Sin embargo, en ese momento, Michael sintió un renovado sentido de propósito. Las decisiones tomadas en esa habitación, cargadas de conflicto, emoción y claridad ganada con esfuerzo, lo habían puesto en un rumbo que, aunque peligroso e incierto, estaba guiado por una creencia inquebrantable en el poder del amor y la compasión. El crudo invierno parecía intensificarse con cada día que pasaba. El otrora tranquilo santuario de Michael se había transformado en un bastión fortificado de compasión en medio de crecientes presiones externas. Cuando el atardecer se asentó sobre el paisaje cubierto de nieve, una electricidad casi tangible llenó el aire, una acumulación final antes de que estallara la tormenta. Esa noche, Michael se paró junto a la gran ventana de su sala de estar, mirando hacia la oscuridad que se avecinaba. La siniestra furgoneta negra, un espectro recurrente en su vida, estaba aparcada en silencio al final de la calle, con los faros apagados pero presagiando algo. Cada sombra, cada ráfaga de viento, parecía susurrar advertencias de lo que estaba por venir. En el interior, la tensión entre los reunidos era palpable. Ese mismo día, el Dr. Carter, Daniel y Laura se habían reunido con Michael en su modesto estudio. Juntos, revisaron la última información de la Organización de Protección Animal y los informes susurrados de los vecinos preocupados. Ahora, el peso de estas revelaciones pesaba sobre ellos. Un golpe seco en la puerta rompió el inquieto silencio. El corazón de Michael latía con fuerza cuando abrió la puerta y se encontró con el señor Harrington de pie una vez más, esta vez flanqueado por dos individuos de rostro severo, cuyos ojos tenían el inconfundible brillo de la autoridad. Michael, tenemos que ultimar nuestros acuerdos», entonó el señor Harrington en un tono frío y mesurado. «Su operación está a punto de interferir en asuntos que van mucho más allá de las ordenanzas locales». Sus palabras estaban entrelazadas con una amenaza velada. Estaba claro que la organización privada a la que representaba no estaba dispuesta a permitir que el compasivo esfuerzo de Michael continuara sin oposición. Dentro del estudio, el aire se volvió aún más denso de aprensión. Los aliados de Michael intercambiaron miradas preocupadas. La voz de Daniel rompió el silencio, baja y urgente. «Michael, están aquí para hacer una última petición. Tenemos que decidir ahora.
¿Cumplimos o lo arriesgamos todo manteniéndonos firmes? Las palabras golpearon como un puñetazo. La mente de Michael se aceleró, sopesando el coste de sus ideales frente al riesgo de perder todo lo que había construido. Laura, siempre observadora, ajustó su cámara con un brillo decidido en sus ojos. Esto es todo, Michael. Tu historia ha llegado a un punto de inflexión. El público está observando, y también los que están detrás de las amenazas. Puede que sea el momento de revelar la verdad sobre el trabajo de Elaine, de exponer la red que te ha perseguido desde que apareció esa misteriosa nota. Su sugerencia, aunque audaz, no hizo más que profundizar el conflicto interno de Michael. Recordó las amables advertencias de Elaine, su creencia de que la compasión nunca debe ser forzada a la dura luz de la publicidad, pero ahora había demasiado en juego como para permanecer en silencio. La Dra. Carter dio un paso adelante con un tono pragmático y empático. Michael, no solo estamos luchando contra una extralimitación burocrática, sino que nos enfrentamos a una red oculta que ha explotado el legado de su esposa para su propio beneficio. He visto pruebas que apuntan a tráfico ilegal y operaciones encubiertas vinculadas a la Operación Calor. Si podemos exponer esto, no solo aseguraremos su refugio, sino que también honraremos la verdadera misión de Elaine. Sus palabras resonaron profundamente, despertando en Michael una mezcla de esperanza y temor. Afuera, el viento comenzó a aullar como si hiciera eco de la confusión interior. El motor de la furgoneta negra ronroneaba suavemente de fondo, un recordatorio constante de la amenaza que se avecinaba. El señor Harrington entrecerró los ojos mientras hablaba de nuevo. Su voz se volvía más fría. Esta es su última advertencia. No permitiremos que su operación perturbe el delicado equilibrio que ya existe. Deben hacer que su refugio cumpla plenamente con la ley, o tomaremos el asunto en nuestras propias manos. La amenaza flotaba en el aire, pesada y amenazante. El pulso de Michael se aceleró mientras miraba a su alrededor a sus partidarios reunidos. En ese momento cargado, cada decisión que había tomado parecía converger en este único punto de crisis. La familia perdida, tan simbólicamente inocente y resistente, descansaba tranquilamente junto al fuego, ajena al drama de alto riesgo que se desarrollaba a su alrededor. Su mera presencia se había convertido en un faro de esperanza, pero también en un imán para aquellos con intenciones más oscuras. Durante largos segundos, reinó el silencio mientras Michael asimilaba la gravedad del ultimátum. Su mente recordó las palabras de Elaine. La compasión es nuestro legado, y sintió que el peso de la responsabilidad se apoderaba de él como una mortaja. En ese momento, se dio cuenta de que ya no podía esconderse tras la incertidumbre o el miedo. Sus acciones ahora no solo definirían su propio futuro, sino que también determinarían el destino del legado que Elaine le había confiado. Con voz temblorosa pero resuelta, Michael dijo: «Transformaré mi refugio en una instalación totalmente acreditada. Cooperaré con las autoridades legales y pondré al descubierto cualquier corrupción que amenace con socavar esta misión de salvar vidas. Me niego a dejar que el miedo apague la luz de la compasión». Sus palabras, aunque mesuradas, tenían la fuerza de una postura final. La sala se quedó en silencio mientras cada persona asimilaba su declaración. La expresión del señor Harrington seguía siendo inescrutable, pero la tensión en su postura delataba un atisbo de inquietud. Los representantes de la red intercambiaron miradas. Sus rostros se endurecieron como si se prepararan para un choque inevitable. Afuera, la camioneta negra acechaba como un oscuro presagio. Su presencia subrayaba la gravedad del desafío de Michael. En ese momento álgido de la confrontación, mientras la tormenta arreciaba en el exterior y la sala vibraba con la energía de la determinación colectiva, Michael supo que el tiempo de las medias tintas había terminado. El siguiente paso determinaría no solo el futuro de su refugio, sino la propia integridad del legado de Elaine, y pone en última instancia el poder de la compasión en un mundo que había olvidado hacía tiempo su calidez. Bajo la opresiva penumbra de la implacable tormenta invernal, la tensión en la sala de estar de Michael alcanzó su punto de ruptura.
Todos los rostros estaban iluminados por la luz parpadeante de la chimenea, mientras el trueno retumbaba en el exterior y el viento amargo aullaba. Afuera, la siniestra camioneta negra aún acechaba en el borde de la propiedad, un recordatorio constante de que las fuerzas oscuras se acercaban. En esa atmósfera cargada, el futuro del santuario de Michael y el legado de Elaine pendían de un hilo. De repente, la puerta principal se abrió de golpe con una fuerza que sorprendió a todos. Entró el agente Ramírez, una figura modesta pero decidida, cuyos ojos ardían de determinación. «Soy el agente Ramírez», anunció en un tono firme pero compasivo, «y he estado revisando su caso». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Michael, cuyas manos temblorosas aferraban su diario. «Hay pruebas, imágenes documentadas, informes oficiales, que indican que la organización del señor O'Harrington ha estado llevando a cabo actividades ilegales de vigilancia y coacción. Han estado utilizando su refugio como tapadera para sus actividades ilícitas». Un murmullo colectivo se elevó entre los reunidos. El corazón de Michael latía con fuerza cuando el oficial Ramírez colocó un grueso sobre la mesa. «Dentro de este sobre hay documentos y vídeos verificados», continuó, «que muestran que no solo se ha vigilado su propiedad sin su consentimiento, sino que ha habido intentos deliberados por parte de una red privada de sofocar operaciones de rescate legítimas». Su voz, a la vez autoritaria y empática, rompió el cargado silencio. La fría fachada del señor Harrington se tambaleó bajo el peso de la revelación. «Esto es absurdo», espetó, con la voz ahora bordeada de ira. Pero antes de que pudiera replicar, el oficial Ramírez intervino. «Ya hemos alertado a las autoridades superiores. Se está llevando a cabo una investigación independiente, y pronto se confirmará con más pruebas que su operación no es el problema, sino la explotación de la misma por parte de quienes buscan el control». En ese momento, Daniel, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con voz quebrada por la emoción. Sabía que el trabajo de Elaine era puro. El refugio de Michael, nacido de la compasión pura, está siendo atacado por fuerzas que tergiversan la bondad en beneficio propio y para obtener poder. Sus palabras, sinceras y crudas, resonaron profundamente en la sala. Laura, con la cámara grabando cada momento, dio un paso al frente y añadió: «Michael, su historia no es de desafío por sí misma, es un testimonio del poder transformador de la compasión. Hoy ha demostrado que incluso las amenazas más oscuras pueden superarse cuando defendemos lo que es correcto». Su silencioso apoyo reforzó el vacilante espíritu de Michael. La sala se quedó en silencio mientras el agente Ramírez continuaba: «Señor, Harrington queda detenido para ser interrogado sobre las actividades de su organización». Cuando un grupo de agentes se acercó para escoltarlo, las protestas de Harrington flaquearon ante la fuerza de las pruebas irrefutables. Su fachada, cuidadosamente construida, se hizo añicos, dejándolo sin palabras y aislado. En ese momento crucial, Michael sintió como una oleada de reivindicación y alivio lo inundaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la pérdida que había sufrido con Elaine, sino por la esperanza que ahora se reavivaba en su corazón. «Este refugio nunca ha tenido como objetivo infringir la ley», declaró Michael, con una voz que resonaba con una fuerza recién descubierta. «Se trata de salvar vidas, de mantener viva la promesa de Elaine. La compasión es nuestro legado, y nadie puede quitárnoslo». Ladrá. Carter, que había estado a su lado durante toda la terrible experiencia, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tu valentía, Michael, ha provocado un cambio mucho más allá de estas paredes. Hoy hemos demostrado que la verdadera bondad puede sacar a la luz la corrupción e inspirar la justicia». Sus palabras, suaves pero firmes, reforzaron el triunfo del momento. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las densas nubes del exterior, el ambiente cambió de forma palpable. El peso opresivo de la tormenta pareció retroceder como impulsado por la fuerza de la verdad y la compasión que había surgido en la sala de estar. La revelación del agente Ramírez no solo había desarmado la amenaza,
sino que también había unido a la sala en un propósito común: honrar la memoria de Elaine y proteger a los vulnerables. Michael se mantuvo erguido en medio del caos, rodeado de sus partidarios, vecinos, amigos e incluso funcionarios que antes se mostraban escépticos y que ahora veían el innegable valor de su misión. Hoy no solo hemos defendido este refugio, sino que hemos enviado un mensaje claro, dijo Michael con voz firme y resuelta. En un mundo en el que a veces pueden prevalecer la crueldad y la codicia, la luz de la compasión genuina puede iluminar incluso las noches más frías del invierno. La furgoneta negra, que se había cernido como un oscuro presagio, ahora estaba en silencio y vacía en el borde de la propiedad, un símbolo de una amenaza disminuida por el poder de la integridad colectiva. Mientras las palabras de Michael resonaban en la sala, una sensación de renovación comenzó a florecer. La crisis había llegado a su punto culminante y, con ella, se puso en marcha un punto de inflexión transformador. El legado de Elaine, que antes era un recuerdo tierno, se había convertido en un grito de guerra por el cambio. En ese momento culminante, cuando la tormenta amainó en el exterior y la esperanza llenó la habitación, Michael supo que su viaje estaba lejos de terminar. Sin embargo, estaba preparado para afrontar lo que viniera después, reforzado por la fe inquebrantable en que la compasión, por frágil que fuera, podía superar las adversidades más duras. Cuando amaneció sobre el paisaje invernal, antaño turbulento, el santuario de Michael irradiaba una nueva sensación de calma, un suave calor que parecía disipar el persistente frío de las incertidumbres pasadas. Los acontecimientos de las últimas semanas habían transformado su modesta casa en un faro de esperanza y resistencia. Ahora, en la suave luz del amanecer, Michael respiró hondo y se permitió un momento de reflexión tranquila. La agitación, los conflictos y las amenazas inminentes habían conducido a este punto de inflexión, una reivindicación de su creencia en la compasión y el poder perdurable del legado de Elaine. En los días que siguieron a la confrontación culminante, Michael trabajó incansablemente para implementar los cambios que asegurarían el futuro de su refugio. Con la ayuda del Dr. Carter, asesores legales e incluso algunos miembros reformados de las autoridades locales, antes escépticas, comenzó el proceso de convertir su operación informal de rescate en un centro de cuidado de animales totalmente acreditado. Cada documento firmado y cada reglamento cumplido fue un paso hacia la transformación de su humilde refugio en un santuario que pudiera servir a la comunidad en general, uno que no solo proporcionara calor y refugio inmediatos, sino que también inspirara a otros a actuar con bondad. La investigación sobre el pasado de Elaine y la oscura red que una vez amenazó con explotar su trabajo continuó en paralelo. Los informes de Laura, ahora más mesurados y perspicaces, narraban la historia con un cuidadoso equilibrio entre la emoción personal y los hechos contundentes. A través de su lente, el mundo se enteró de la dedicación secreta de Elaine para rescatar animales vulnerables y de hasta qué punto sus acciones compasivas habían provocado un movimiento clandestino, que ahora había sido expuesto y se estaba reformando lentamente por el bien común. La participación de Daniel, que antes era motivo de vacilación, se convirtió en la piedra angular del esfuerzo renovado a medida que las viejas heridas se curaban gradualmente y se transformaban en un compromiso compartido para honrar la memoria de Elaine. En medio de estos cambios institucionales, la transformación de la familia callejera sirvió como símbolo vivo de esperanza. La madre perra, una vez agobiada por la dureza de un invierno implacable, ahora exudaba una dignidad tranquila. Sus ojos ya no estaban llenos únicamente de miedo, sino de la gratitud de la supervivencia. Sus 3 cachorros, una vez frágiles y temblorosos, comenzaron a prosperar bajo el cuidado de Michael, jugando, creciendo y llenando el santuario de risas y vida. Su resiliencia inocente reforzó la creencia de que cada acto de compasión podía extenderse, inspirando el cambio incluso en los momentos más oscuros. Para Michael, el viaje fue tanto interno como externo. El aislamiento y el dolor que habían definido sus primeros años
dieron paso gradualmente a una creciente sensación de conexión. Los vecinos que antes lo veían como un artista solitario comenzaron a entablar conversaciones significativas, ofreciendo ayuda y compartiendo la visión colectiva de una comunidad unida por la empatía. Michael descubrió que abrir su corazón a los demás no diluía el recuerdo de Elaine, sino que lo enriquecía, creando un legado vivo de cuidado y unidad. En cada comida compartida, cada palabra de apoyo y cada pequeño acto de servicio comunitario, sentía la presencia de Elaine guiándolo, afirmando que la compasión era, en efecto, una fuerza capaz de superar incluso los desafíos más fríos.